Bueno, buenos días a todos. Gusto saludarlos a los que están aquí presentes. Ya extrañamos mucho reunirnos y darnos un abrazo y comer juntos. A ver si podemos irlo haciendo poco a poco. Me voy a desconectar de acá entonces porque ya se ve bien en la pantalla, ¿verdad? Entonces me voy a salir de la otra. Está bien. Bueno. ¿Así está mejor o no? ¿Es igual? ¿Está un poquito mejor? Esa sí me ayuda a mí para leer aquí. Bueno, estamos en Judas. Yo creo que terminamos de estudiar la próxima semana. Ya estamos en los últimos versículos y siempre es necesario y bueno recapitular o recordar para masticar y recordar el contenido del libro. Es un libro muy pequeño, 25 versículos, pero podríamos dividirlos en 4 o 5 secciones. Lo hemos dividido en 5 porque todavía falta el fin o la conclusión de la próxima semana. Los primeros versículos nos hablan de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Dijimos que la iglesia o Judas se refiere a la iglesia como llamados, santificados y guardados en Cristo. Esa es la posición que tenemos en Cristo. Y a la iglesia les dice, tenemos que contender ardientemente por la fe que se nos ha dado. Contender ardientemente. ¿Y qué significa eso? Y hemos hablado un poquito acerca de lo que la iglesia puede o tiene que hacer respecto a defender la fe, contender ardientemente por la fe que se nos ha dado. Y en los siguientes versículos, que es el cuerpo más grande del libro, nos dice por qué tenemos que contender. Y dice, porque hombres perversos, impíos, se han metido, se han introducido. No especifica que es a la iglesia necesariamente, pero implica que está entre los creyentes, en los círculos de los creyentes hay este tipo de personas. Y Judas me parece que es como un defensor de la iglesia, como ese cuadro de Pedro sacando la espada y cortándole la oreja al siervo del sacerdote cuando van a prender a Jesús, ¿verdad? Y Pedro tiene el impulso, el deseo de defender al Señor, lo hace de una manera equivocada en ese momento, pues no tiene que hacerlo así. El Señor le dice guarda la espada, pero digo con esa vehemencia o con esa actitud de defensa, ¿verdad? Es que me parece que Judas escribe su libro o su carta. Y el grueso de los versículos, que son del versículo 4 hasta el 19, nos da la razón porque la iglesia tiene que contender ardientemente. Dice, porque estos hombres, estas personas impíos, están en los círculos de los creyentes. Dice, incluso están en medio de las reuniones de los creyentes, en medio de las comidas de los creyentes. Las comidas ágape o las reuniones de amor ágape que tiene la iglesia, ahí están y se apacientan a sí mismos. Entonces, en este cuerpo del libro que habla acerca de estos hombres impíos, vimos que usa 3 ejemplos, o le podemos llamar una primera triada de ejemplos del Antiguo Testamento, que son grupos de personas. Dice, los israelitas no confiaron y destruyeron, Dios los destruyó en el desierto. Los ángeles, otro grupo, dice, dejaron su morada en rebelión y Dios los castigó en prisiones eternas. Y después dice, y Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Tuvieron el juicio de Dios por su conducta perversa también contra naturaleza.
Y luego viene la segunda tríada, que se refiere a individuos, no a grupos, sino a individuos. Entonces, la primera tríada son 3 grupos: Israel, ángeles, Sodoma. Y luego la segunda tríada, con lo que compara a estos hombres, son personajes del Antiguo Testamento, y es Caín, Balaam y Coré. Y luego vienen las 5, podemos decir 4, o según la interpretación que mencionamos la semana pasada, pueden ser 5 metáforas de la naturaleza con las que compara a estos hombres o a estas personas. Y la primera, si son manchas en vuestros ágapes, esa palabra manchas dijimos que también se puede traducir, o algunos la traducen como arrecifes ocultos, que no te das cuenta y ahí están para, en este caso, quizá dañar a una embarcación y también hacer daño a su entorno. Y luego la segunda dice son nubes sin agua. La tercera son árboles otoñales. La cuarta, fieras ondas del mar. Y la quinta, estrellas errantes, ¿verdad? Que no sirven para nada, que dañan. Entonces, cada una tiene sus características que ya vimos la semana pasada. Y termina esta sección mencionando 6 veces a estos hombres, ¿verdad? Dice estos. Y en el versículo 16 al 19 están los últimos 2. Y parecería, o parece, me da la impresión de que Judas quiere describirlos tan claramente que hace imposible, o que sea imposible para la iglesia no identificarlos, ¿verdad? Es tan clara la descripción que hace de una manera y otra, que no es posible no identificarlos, que la iglesia santa, la iglesia, los llamados, santificados, guardados, se tienen que dar cuenta de esas personas que hay en medio de la iglesia. Lo que decía la semana pasada, que suceden 2 cosas, pueden suceder 2 cosas, que esas personas, cuando se ven identificados o desenmascarados, dejen la iglesia y vayan a buscar a otro lado donde engañar o donde hacer sus cosas o sus engaños, perversiones, o que los creyentes o que la iglesia o el grupo donde están estas personas estén tan cegados ante la gran nube o el árbol otoñal tan hermoso, que estén apantallados por la personalidad, que prefieren estar ahí, quieren estar ahí, y los creyentes llamados, santos, guardados, tengan que salir de esos grupos eventualmente, que digan, ¿saben qué? Aquí corre peligro mi vida, mi salud, mi doctrina, mi familia, y entonces mejor voy y salgo de ahí. Entonces, en los versículos 16, ¿alguien quiere leer de los que están allá conectados? Del versículo 16 al 19. ¿Quién lo quiere leer, por favor? Yo, Rafa. Adelante, por favor. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen el espíritu. Ajá, gracias, Trini. Hasta ese versículo, el versículo 19, termina la descripción de estas personas, ¿verdad? Entonces, la iglesia tiene que contender ardientemente porque hay estas personas en medio de los círculos de los creyentes. Y en el versículo 19 termina, dice punto, y termina la descripción de ellos. Las cosas que menciona aquí, dice, son murmuradores, son querellosos, andan de acuerdo a sus propios deseos, hablan cosas infladas, adulan a las personas. La adulación es diferente, ¿cómo se llama? Al elogio, ¿verdad? A elogiar a una persona. La adulación es diferente a elogiar a una persona. La adulación normalmente tiene que ver con decirte cosas bonitas o infladas o extraordinarias de tu persona o de tus hechos, de lo que has hecho, de tu vida, de tus cosas, ¿sí? Pero quizá que no te han costado trabajo.
¿verdad? Es como alguien decía una vez, qué bonitos ojos verdes tienes, ¿no? O qué bonito cabello oscuro tienes. Es impresionante tu cabello. Pues es una adulación porque no tiene nada que ver con el carácter o la vida de Cristo formada en esa persona. Pero el elogio sí tiene que ver con la obra de Cristo en las personas, por la puntualidad, por la seriedad, por el buen trabajo, por la responsabilidad, por la creatividad, cosas que es la vida de Cristo en el creyente y que puede ser desarrollo de talentos. ¿Verdad? Cuando alguien le dice a otra persona, te felicito porque eres una persona responsable, cuidas los recursos muy bien, o porque llegas temprano siempre a tus citas. Ese es un verdadero elogio porque tiene que ver con el carácter de la persona. Pero cuando estos aduladores hablan cosas infladas respecto a otras personas, es para hacerlo sentir como pavo real, pero para sacar algún provecho, para tener un beneficio de esa relación o de esa relación con esa persona. Busca obtener algo de eso. Y luego dice que son burladores, andan de acuerdo a sus malvados deseos, causan divisiones, sensuales y no tienen al espíritu. Yo creo que me voy a dar la tarea esta semana de contar, o si alguien nos quiere ayudar en la semana, cuántos adjetivos o cuántas frases de descripción hace Judas de estas personas. ¿Sí? Si quieren, enlístenlas ahí, alguien que les guste estudiar, enlístenlas, pero deben de ser, según lo que hemos visto, fácilmente unas 40 por lo menos, yo pienso, entre 40 o 50 descripciones, ¿verdad? De su persona, lo que hacen, lo que dicen, cómo son, cómo se comportan, etc. Entonces, causan divisiones. Esto tenemos que estar muy alerta porque la forma de causar divisiones es empezar un rumor para sacar una ventaja de esas personas, pues. Y en las iglesias regularmente escuchamos historias tristes de las iglesias, pues, o de muchas iglesias, que las iglesias se dividen por pleitos o por malos entendidos, y normalmente suceden porque alguien empieza un rumor. En alguna ocasión, años atrás, yo creo que más de 20 años, cuando mi papá era pastor en una iglesia en la Ciudad de México, la iglesia se llamaba Iglesia Bíblica Vida Nueva, y esa, ¿cómo se llama? Nombre Vida Nueva venía de Romanos 6, para que anden en vida nueva, para que andemos en novedad de vida, pero también tenía que ver con los misioneros que habían enseñado la palabra a muchas personas en Monterrey y luego en Ciudad de México. Entonces adoptaron ese nombre, ¿no? Vida Nueva. Era una iglesia independiente, Vida Nueva. Y llegó a la iglesia, era una iglesia en ese momento, a lo mejor se reunían o nos reuníamos unas 100 personas, y estaba creciendo la iglesia, era una iglesia con muchas actividades, una buena iglesia donde tuvimos muchos amigos y creyentes. Y de pronto llegó una familia, un señor, un portafolio, se le dio la bienvenida, empezó a reunirse, empezó a hacer amigos con diferentes personas. Y un día, después yo creo que de 2 o 3 meses que hizo contactos ahí con las personas, no tuvimos, era una persona que venía a la iglesia, pero no tuvimos la precaución, o no se tuvo la precaución de preguntarle de qué haces, dónde has estado, cómo te convertiste, cómo llegaste aquí, no sé, alguna entrevista personal para buscarlo o indagar más de su persona. Pero resulta que por ahí de repente había una música, un cassette de música que se llamaba Producciones Vida Nueva. Pero no tenía nada que ver con mi papá, ni con nosotros, ni con el grupo. Era otro nombre que alguien tomó por allá y hizo canciones cristianas y se llamaba Producciones Vida Nueva. Entonces el señor, hábilmente, yo pienso que él era uno de estos personajes de los que describe Judas, se acercó con algunos de los hermanos y les dijo, les enseñó el cassette y dijeron, ¿ya vieron? Es el negocio del pastor y no nos ha dicho. Dice, porque a nosotros nos gustaba cantar y tocábamos instrumentos y hacíamos cosas con la música. Y este señor empezó a meter la murmuración o el chisme por ahí de que ese era un negocio del pastor y nadie, o sea, se estaba haciendo rico por medio de las
producciones musicales, lo cual era una completa mentira, pues. Y le creyeron una, dos o tres personas y la iglesia o sea, varios de ellos se fueron de la iglesia por ese rumor, pues, por ese chisme de este personaje. Y las personas que causan divisiones lo hacen con toda intención para sacar ventaja, por celos. ¿Se acuerdan cuando en el libro de los Hechos los apóstoles están predicando y Esteban está predicando? Dice que los sacerdotes se pusieron celosos, les dio celo, ¿sí? Se pusieron celosos de que estaban jalando a los judíos a la nueva predicación de Jesucristo resucitado. Y los celos los movieron a apedrearlos y a encarcelarlos, a perseguirlos. Entonces, cuando una persona tiene celo y desea obtener algo de un individuo, pero sabe que hay una amistad fuerte con otra persona, entonces lo que hace es introducir una murmuración para causar divisiones. Y si no estamos atentos y hacemos lo que enseguida dice de los versículos que vienen, las iglesias se pueden dividir por causa de estos personajes. Bueno, voy adelante. El punto final lo pone Judas diciendo en el versículo 19 que ellos no tienen al Espíritu. Punto. ¿Sí? No son creyentes, no son salvos, no son llamados, no son santificados, no son guardados en Jesucristo, no son salvos, no son creyentes, no son iglesia, no tienen al Espíritu, pero están ahí adentro, están en medio y no nos hemos dado cuenta. No nos damos cuenta, sobre todo pienso que en iglesias grandes, donde van muchas personas, personajes para escuchar, para sentirse bien por diferentes razones, quizá sí haya creyentes verdaderos en medio de iglesias muy grandes, pero habrá personas que están ahí, echan raíces, hacen contactos y de pronto lanzan la querella, la murmuración, causan divisiones y no tienen al Espíritu. Entonces, los ancianos, los varones, las familias, los creyentes tenemos que estar siempre listos o atentos de quienes están en medio de nosotros. Bueno, hasta aquí. Luego, Judas pasa de una exposición, expone a los engañadores y cambia a una exhortación. ¿Sí? Entonces dijimos que el contenido de la carta es los creyentes que son llamados, santificados y guardados tienen que contender ardientemente por la fe. ¿Por qué? Porque hay personas en nuestros círculos que no tienen al Espíritu, causan divisiones. ¿Cómo debemos de combatir? ¿Cómo debemos de combatir ardientemente? Está en los siguientes versículos. En los versículos 20 al 23 está la respuesta de cómo hemos de combatir ardientemente. Y solo un paréntesis. Alguien repita, por favor, el versículo 17. Este es un paréntesis. Versículo 17. ¿Quién lo lee, por favor? Yo. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, es Trini. Por este versículo, por esta razón, es que creo que es Judas el que tomó el texto de Pedro y lo copió en su carta. ¿Sí? Leí unos comentaristas del libro de Judas, y en particular ese comentarista dice que no hay certeza de quién tomó el texto de quién. Si Pedro tomó el texto de Judas o Judas tomó el texto de Pedro, porque son muy similares. Si han leído Pedro y lo leímos un poquito la otra vez, son textos muy parecidos. Pero por este versículo 17, mi pensamiento es que Judas tomó el texto de Pedro, porque dice, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, y también por el tiempo en que fue escrito. Al parecer Judas fue escrito un poquito más tarde que la carta de Pedro. Entonces, ese es mi pensamiento, que esta sección donde habla de los ángeles que cayeron y Sodoma y Gomorra y tal, es Judas el que cita el texto del apóstol Pedro y lo incrusta en su libro. Bueno, voy a leer ahora el versículo 20, 21 al 23. Dice,
Pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencerlos; a otros, salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros, tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Este es el cómo los creyentes hemos de combatir ardientemente por la fe. ¿Sí? No es, de hecho, cuando estudiamos el libro de Pedro, si se acuerdan que Pedro, cuando escribe sus 2 cartas, por el año 66, ¿sí? Estaba muy cerca o estaban en medio de una gran persecución de los romanos a los creyentes y a los judíos. Y 4 años más tarde es cuando el emperador Tito viene a Jerusalén y causa una destrucción tremenda y horrible, una mortandad y una destrucción. Está en el libro de Josefo. Está muy interesante cómo describe, pues es muy gráfico y fue una destrucción horrible, pues. ¿Sí? Entonces Pedro está en medio de una persecución de los creyentes y escribe sus 2 cartas. Pero la parte que me llama la atención también es de que Pedro no llama en ningún momento a la insurrección, a una revolución, a una, ¿cómo se llama? A una revuelta de creyentes para luchar contra la opresión de los romanos. Pedro parecería como que se queda callado absolutamente, deliberadamente, y apunta hacia Jesucristo. ¿Sí? Sus libros apuntan hacia Jesucristo. Si Pablo o Pedro hubiesen incluso insinuado, ¿verdad?, algo a los creyentes de que, hermanos, ante esta injusticia tenemos que hacer algo al respecto y levantarnos en armas o levantarnos en lucha. Tan solo un versículo, ¿verdad? Un versículo en ese tono que Pedro o Pablo hubieran escrito, la iglesia, estoy seguro que se hubiera levantado en armas para luchar contra el imperio romano, porque creo que se hubiera interpretado de esa manera, pues, ¿verdad? Pero Pedro, con toda, ¿cómo se dice?, intención, no menciona acerca nada, sino dice someternos a las autoridades. Jesucristo viene, este mundo va a ser destruido y esperamos al Señor. Eso es muy relevante, pues es muy relevante cómo Pedro evita el tema y se enfoca en Jesucristo, y a la iglesia la apunta hacia Jesucristo. Pues Judas no es diferente, ¿sí? Judas pudo haber dicho, llamamos a la contender ardientemente por la fe. ¿Cómo? Pues salgamos a las calles o formemos un partido político, un frente social o algo, ¿verdad? En ese sentido. Pero también lo evita, porque ese no es el camino, creo yo, para combatir o defender acerca de nuestra fe. Y en estos versículos sí nos dice el cómo, en qué cosas la iglesia tiene que estar ocupada. Primero dice, vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe. En los textos de Pablo hemos estudiado que dice, amaos unos a los otros, orar unos por otros, edificarse unos a los otros, soportarse unos a los otros, alentarse unos a los otros. Esa es la edificación que hace la iglesia. Y aunque no podemos reunirnos físicamente en el mismo edificio, pero la iglesia sigue viva en este tiempo, la iglesia sigue viva y activa en este tiempo, y tenemos que seguir siendo impulsados por el Espíritu para estar en contacto y para edificarnos mutuamente en lo que podamos conectarnos, estudiar juntos, hablarnos, visitarnos si es posible con las precauciones en este tiempo, pero la iglesia se sigue edificando. Dice, sobre vuestra santísima fe. Santiago diría, lo que ya estudiamos también, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Es la santísima fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo. La iglesia tiene que seguir creciendo en fe, conocimiento de la verdad y en creerla. Ahora nuestro hermano Tim, que inicia este estudio, que inició el viernes pasado el estudio de su nuevo material, hace mucho énfasis en el creer. De hecho, siempre cuando él nos ha compartido, siempre ¿se acuerdan que él decía en inglés? Decía, believe,
believe, que tienes que creer. Ese es el llamado del creyente, de los cristianos, a creer en lo que ya tenemos, en lo que ya somos. La segunda cosa que menciona aquí dice, orando en el Espíritu Santo, orando en el Espíritu Santo. No oramos en la carne, o quizá podríamos en algunas ocasiones orar cuando estamos llenos de nosotros mismos y pedir a Dios cosas para nosotros, pues para nuestro bienestar, y que me cure, y que me sane, y que me vaya bien, y que no me pase nada. Pero siempre esas oraciones son centradas en mí, pues son centradas en lo que yo quiero, en lo que me causa menos dolor o más comodidad. Pero orar en el Espíritu tiene que ver con orar también por otros, orar por las necesidades de los otros, orar por cuestiones espirituales. Yo pienso que si les ha pasado en alguna ocasión que se despiertan en la madrugada y Dios nos trae a la memoria o a la mente alguna persona pues en necesidad, ¿verdad? Es porque Dios te está impulsando a orar por esa persona. A mí me ha sucedido y en algunas ocasiones estoy orando hasta que me quedo dormido. Y en todo momento Pablo decía, orad sin cesar, orad constantemente, ¿verdad? Y creo que el Espíritu Santo nos impulsa a orar por otras personas, por las batallas espirituales. Los papás tenemos que estar orando por nuestros hijos, ¿sí? Porque el mundo no les llene la mente de mentiras, sino que prevalezca la verdad de las Escrituras y nosotros enseñárselas. Hay muchas cosas que tenemos que orar y nosotros deberíamos de quedar no en el tercer lugar, en el cuarto, quinto, sexto lugar. Pues Dios nos provee. Y les hemos compartido que en el año 2018, y yo creo que es una lección que ya nunca se nos va a olvidar, pero en el año 2018 les hemos compartido que Mirna tuvo una hernia de disco, estuvo muchos meses sin poder caminar hasta que la operaron en mayo de ese año, y eventualmente en agosto ya podía caminar y hacer su vida prácticamente normal, pero después le pusieron, bueno, en la operación le pusieron 2 placas y 4 tornillos, ¿no? Ahí están las fotografías. Entonces, fue un tiempo muy complicado de prueba para nosotros en muchos sentidos. Y encima de eso, o junto con eso, con la enfermedad de Mirna, fue la cuestión en el trabajo, ¿sí? El negocio que habíamos iniciado en el 2016, o una parte del negocio que habíamos iniciado en 2016, aquí en la cafetería, no estaba jalando, pues como que ahora nos estamos dando cuenta que estábamos en un nicho anticipadamente, pues, o Dios nos preparó para lo que está sucediendo ahorita. Pero bueno, esa es otra historia. Pero entrábamos a trabajar muy tempranito, ¿verdad? A las 7:30, 8 ya estábamos ahí, y luego ir a comer rápido a la casa y regresar, porque tuvimos que prescindir de algunas personas. Entonces pues lo hacemos nosotros, pues. Entonces Natalia, Renata, y eventualmente después Mirna también tenía que estar ahí en las tardes, y Natanael ahí jugando, y nos íbamos hasta las 9, en algunas ocasiones nos íbamos hasta las 11 de la noche, ahí trabajando en las últimas cosas de lavar trastes y todo. No es para que lloren, pero es para platicar. Es una bonita historia, porque en algún momento, y sin dinero, pues, ¿verdad? No teníamos dinero porque había que pagar y cosas. Debíamos 5 meses al banco, sí, de la mensualidad del banco, y nos llamaban del banco y, oiga, amablemente, pues no sé qué le está pasando, ¿va a poder pagar? ¿Por qué no puede pagar? ¿Por qué me pregunta eso? Sí, o sea, como, no me pregunte, señorita. Bueno, ahora gracias a Dios por su misericordia, hemos ido al corriente y ahora nos llaman y dicen, oiga, felicidades porque ya va al corriente y no quiere un crédito de una tarjeta. Pero bueno, el punto es de que en algún momento salíamos de ahí del trabajo, cerrábamos la cortina, y en algunas ocasiones Mirna y yo platicábamos, decíamos, sí, que tenemos que pedir una señal o algo, Dios danos una señal. O cuando yo salía ahí todo oscuro ya a las 10 de la noche, Señor, pues, ¿qué quieres, pues? O sea, ¿qué hacemos? ¿Qué quieres? Porque estamos trabajando todo el día, haciendo lo que tenemos que hacer. Entonces, alrededor del local de donde estábamos ahí había varios letreros,
¿verdad? De letreros luminosos, y por allá estaba Urban Center, y por acá había un restaurante que se llama Sonoras Grill, y acá un gimnasio y el banco, y entonces era como ir hacia arriba y ver, pues, Señor, danos una señal, o qué quieres que hagamos, pues, y así varios días. Y un día salimos de ahí, no sé si íbamos juntos o no, pero sí, ¿verdad? Salimos juntos y nos subimos al carro, y pensando en lo mismo siempre, pues, damos una señal y veo para arriba y los letreros del Sonora Grill, o las luces del Sonora Grill, se habían fundido y nada más había quedado hora. O sea, era Sonora Grill. Entonces levanté la mirada y nada más vi hora. Se prendía y se apagaba, sí. O sea, los otros se habían fundido, la S, la O, la N, y solo estaba hora, 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 hora. Entonces estábamos así, volteamos. Mina, hora. Digo, no sé, no, Dios no creo que utilice esas cosas, pues, pero como señales, pero sí. Un luminoso, hora. Pero de alguna manera entendimos que el Señor, con una orden que Él haga, que Él diga, pues puede cambiar nuestras circunstancias, ¿sí? O sea, si mi problema es que no tengo ingresos porque pagar la renta y pagar esto y los tenis de los niños y esta carga y la deuda, el Señor no tiene ningún problema para en el siguiente minuto arreglar esos problemas o esas situaciones. No tiene ningún problema. Si estamos enfermos, Él no tiene ningún problema para cambiar las circunstancias, aliviarnos, ¿sí? Ese es el Dios grande que tenemos, pues. El asunto es de que no lo hace, bien pudiera hacerlo, y en muchas ocasiones no lo hace, porque lo que Él anhela es de que los distractores o en las cosas que nosotros confiamos no estén, y que nuestra única atención sea el Señor Jesucristo, sea el Señor Jesucristo. Él es nuestra fuente de vida, Él es nuestra paz, es nuestro descanso, es nuestra esperanza. Entonces, fue muy claro para nosotros, no tanto por el letrero, pues, pero también al estudiar las Escrituras y otros estudios, es lo único que necesito es a Jesucristo. Y entonces pasamos tiempo en oración como familia, yo también en comunión con el Señor, buscando en las Escrituras, y a veces las cosas del mundo temporales, el trabajo, nos distraen completamente de nuestra relación con el Señor Jesucristo. Pero dice, orando en el Espíritu, orando en el Espíritu, ese es el versículo 20. El 21 dice, conservaos en el amor de Dios. ¿Se acuerdan de 1 Corintios 13? Dice estos tres, el mayor que ellos es el amor. Si no puedo tener todo, puedo ser todo, pero si no tengo amor, de nada me sirve. Sobre todas las cosas, conservados en amor, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Esa es su venida. Y dice el versículo 22, a algunos que dudan, convencerlos, ¿sí? Y la pregunta es, ¿cómo puedo convencer a una persona que tiene duda? Yo pienso que puede ser tanto un creyente como una persona no creyente. A veces los creyentes que han nacido de nuevo tienen muchas dudas, pues, por las filosofías o las corrientes o las mentiras del mundo. Y los jóvenes, a lo mejor también adultos, tienen ciertas dudas. Bueno, no nos toca salir con pancartas o armar o hacer partidos políticos para cambiar el mundo o el país, pero sí podemos con argumentos, con la verdad, convencer a los que dudan, ¿verdad? Y ese convencimiento creo yo que es uno a uno, pues cuando alguien tiene la confianza para platicar contigo, para hablar, nosotros tenemos la oportunidad, cuando conocemos la verdad, de exponer, compartirla y convencer a los que dudan. Hay personas que están muy cerca de ser salvos, ¿sí? Y por no exponerles la verdad, al menos en este momento, no llegan a convertirse, porque la verdad no los atrapa. La verdad no los atrapa porque no se las hemos compartido como la verdad. No les compartimos la verdad.
Miren, le voy a pedir a Joshua que me ayude aquí con una pequeña reflexión. Primero les voy a enseñar una fotografía. Sí. De los que dudan. Creo que sí lo leí también. Sí. Hay que ver qué otros significados tiene esa palabra, porque en español se tradujo así. Miren, ustedes conocen a este personaje. Se llama Lawrence Harvey Sager. Bueno, nació con ese nombre, pero lo conocemos como Larry King, ¿verdad? Este fue un periodista y escritor estadounidense que tuvo su auge entre 1985 y 2010, cuando terminó su programa estelar y el más conocido en CNN. Se llamaba Larry King Live. Este hombre tiene ascendencia judía y acaba de morir el mes pasado, murió el 23 de enero. Parece que las causas son inciertas, algunos dicen que parece que fue por COVID, pero lo destacado de este señor Larry King es que tiene en su registro como profesional del periodismo más de 50,000 entrevistas. Son un mundo de entrevistas, pues, ¿verdad? Y no entrevista a cualquier persona, sino realmente presidentes, gobernadores, hombres millonarios, artistas, los más famosos y los más ricos y los más poderosos, él los ha entrevistado. Algunos de ellos con nombre conocido. Por ejemplo, él ha entrevistado al Dalai Lama, entrevistó a Elizabeth Taylor, a Mikhail Gorbachev, a Barack Obama, a Bill Gates, a Lady Gaga, al presidente Putin de Rusia, a Frank Sinatra en su momento, a Hugo Chávez, a Carlos Slim, a Stephen King, ¿verdad? Este científico también en silla de ruedas. Y bueno, también entrevistó a Carlos Slim, mexicano, uno de los hombres más ricos, a Eugenio Derbez y a otros. Pero me llama mucho la atención que cuando una persona está entrevistando, se vuelven hábiles en hacer preguntas. Hay entrevistadores que son muy malos porque no dejan hablar al entrevistado, pero él se hizo experto por hacer preguntas y hacer preguntas muy sustanciosas, pues muy profundas, ¿verdad? Para incluso creo preguntas que tienen que ver con su misma vida, pues. Entrevistó a pastores también evangélicos, entre ellos a John MacArthur. Y él murió, pues les digo, el mes pasado. En una entrevista, en el 2014, que le hicieron en otro programa que se llamaba Tú pregúntale a Larry King, ¿sí? Y recibían preguntas de diferentes personas y escogían alguna, entonces se la hacían a él y él contestaba. Les voy a poner un pequeño video, creo que es de 3 minutos. No está traducido, no tiene subtítulos en español, pero voy a tratar de decirles lo más relevante de esta parte, ¿sí? A ver, adelante, por favor. Esto es en el 2014 y les voy a decir lo más sustancioso de la entrevista que le hicieron a él. ¿Sí ves? Money Mandahar on Instagram. It's no secret you're fascinated with the afterlife. What are your beliefs on the afterlife, and what do you think happens when someone passes away? The trouble is, I think nothing happens. I don't believe in organized religion or religion. I can't make that leap of faith. I've never seen anyone return. I've never gotten a message. When I had heart surgery, I didn't see clouds or white bright lights. I know that people say they've seen it, and I respect that, and I hope they're right. So I can hope. Hope is different from belief. My wife is a true believer, and she'll say things like, you know, her uncle died, I'll see him on the other side. And whenever I ask, where is the other side? And what form of them will you see them in? What does the spirit look like? I think it's all... My theory is this. Man
came from the monkeys and gorillas. I think that's obvious. All you got to do is look at gorillas and monkeys. We evolved and walked on 2 feet. Evolucionó, and then man was walking around with women, and one day he fell down. Un día de pronto ve a alguien and they looked at him, and he didn't get up. He wasn't sleeping. que no estaba He didn't get up, and he didn't get up. And then he started to smell bad, you know. So they put him in the ground. You know, what else are we going to put him? Entierran. Put him in the ground. And then someone had to say, Y alguien dijo, some smart guy alguien had muy to say, inteligente dice, this is it. I think it's all religion is based on death. If you didn't die, there'd be no religion. Wow. So what it does is encourage the masses. Karl Marx called it the opiate of the masses, which I believe it is. I don't think my wife is nuts. I don't think my father-in-law is nuts. I think they all firmly believe, but I think it's superstition based on this desire to want to know you're going somewhere. It makes you feel good. And you can't be proven wrong. Because if you're dead and you go somewhere, you were right. If you don't go somewhere, you don't know it. And nobody knows. It's a win-win. That's true. I can't make the leap. That's a long answer, but I can't make the leap. What made you actually lose your faith? Vean lo que dice enseguida. Very good question. I lost my faith by not getting answers to questions. Mi fe, cuando no obtuve respuestas, every religious leader has never answered questions like, okay, man has free will, right? What did that have to do with Katrina? Miren, aquí lo que él está diciendo es que él perdió la fe por no obtener respuestas a sus preguntas. Eso es por lo que les digo, que como entrevistador, a lo largo de muchos años, se hacen hábiles para sacar respuestas, y particularmente yo creo que preguntas de su propio corazón, de su propia necesidad de preguntar y saber algo. Y él ha entrevistado a muchos líderes religiosos, desde Dalai Lama, arzobispos católicos, pastores cristianos, y dice, nadie me ha sabido contestar. Dice, por ejemplo, dice que si el hombre tiene libre albedrío, ¿qué tiene que ver el libre albedrío con el huracán Katrina, por ejemplo, de un desastre natural? ¿Sí? Y, va a continuar, solo falta como un minuto. If God is omnipotent, could he have prevented the monsoon? Si Dios es, so I lost my faith right after my bar mitzvah. I started asking rabbis questions because they encouraged me to ask questions. Then I would ask questions of I interviewed, except for the Pope, every major religious leader. Had the Russian Orthodox Church, had the Mormon Church, Catholic bishops, James Pike, the Episcopal bishop, and there's one that they never have an answer, and the same answer is, we don't question the ways of the Lord, or the Lord has a plan. La respuesta de los líderes religiosos, yo pienso que incluidos pastores cristianos, es nosotros no cuestionamos los caminos del Señor. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo. A ver, síguele. Plan. Do you believe that some mystical figure up there has a plan for you? And the plan might be to blow you away in a hurricane. And then the Lord of the first of the... Los planes sean que vueles en un huracán, pues, que pierdas la vida en un huracán. Sí, ¿cómo puedes creer? Si le decimos a alguien, es que Dios tiene un bonito plan para ti, y al mes siguiente viene un huracán y se lleva a cientos de gentes, dice, él no entiende eso, pues, ¿no? Y no hay nadie que se lo haya podido explicar. ¿Cómo es que un Dios que tiene un bonito plan permite un huracán y cientos o miles de muertes, ¿no? Eso es su cuestionamiento, pues. The Old Testament, I didn't like him at all. Okay. So if I'm supposed to love this God, I instead was taught to fear him. You be good or. Sí, y dice, y se supone que yo tengo que amar a este personaje, pues a este hombre que es Dios. Ok. Se los voy a mandar a todos al ratito estos ¿cómo se llama? Videos. Pero pienso que en esas entrevistas, cuando él tiene cuestiones, hay otro video también respecto a él y dice, yo he perdido mi fe, no creo nada, soy ateo
me voy a morir y solo mi cuerpo va a ser enterrado y la energía se va a dispersar y tarará. Sí, no hay nada más. Y él es de ascendencia judía, su esposa parece que sí es creyente de algún momento, sí se ha profesado fe, pero él dice no. Y ahora les voy a poner otra entrevista. Esta es el mismo Larry King entrevistando a Joel Osteen en 2012. Sí, y vean lo que dice en el título de la entrevista. Si lo pueden ver todos, dice Evangelism Racing Star. No le suena a lo que dijo Judas de estrellas errantes. ¿Sí? Es una estrella. Este Joel Osteen es hijo del fundador de la iglesia Lakewood, donde está en Houston. Su papá, John Osteen, fue el fundador. Por muchos años estuvo ahí y ahora él tomó la batuta y es un pastor donde la iglesia tiene 52,000 miembros y cantantes hispanos que han estado ahí en la iglesia hispana es Danilo Montero, Jesús Adrián Romero, Marcos Witt, y otros pues. Y el asunto con este hombre es de que él no se ve como un predicador, sino se ve como un motivador, ¿sí? Ahora, imagínense todos estos escenarios. Le estoy poniendo partes de, ¿cómo se llama? De un rompecabezas. Y ahorita lo terminamos de armar, pero si este hombre ha entrevistado a muchos líderes y no obtiene respuestas, vean a quién le pone enfrente. A un predicador, ¿sí? A un pastor predicador con 52,000 personas enfrente de él cada domingo, ¿sí? Y muchos otros en todo el mundo a través de televisión o radio o sus videos. Vamos a ver qué le pregunta. We've had ministers on who said, your record don't count. You either believe in Christ or you don't. If you believe in Christ, you are going to heaven. And if you don't, no matter what you've done in your life, you ain't. Le está preguntando, dice, tu récord no importa de obras, ¿sí? Según lo que he escuchado, y le está hablando un pastor cristiano, según lo que veo, tus obras no importan, tu récord de obras no importan. Dice, más bien es, ¿crees en Cristo y te vas al cielo? ¿O no crees en Cristo y te vas al infierno? ¿Qué le responderás tú? Pues si a ti te invitaran a un programa de televisión o de radio y te hicieran esa pregunta, ¿qué le responderías? ¿Qué tal? Bueno, no sabemos qué pasó en los días previos a su muerte de este hombre, ¿no? Él decía, soy ateo, he perdido mi fe porque no ha tenido las respuestas. ¿Qué pasaría si en el hecho de su muerte Dios usó a alguien para darle las respuestas o el Espíritu Santo en las Escrituras y se habrá convertido antes de morir? No sabemos, vamos a saber allá. Pero vean qué respuesta le da este pastor. I don't know if there's probably a balance between, I believe you have to know Christ, but I think that if you know Christ, if you're a believer in God, you're going to have some good works. And I think it's a cop-out to say, well, I'm a Christian, but I don't ever do anything to help people. What if you're Jewish or Muslim and you don't accept Christ at all? You know, I'm very careful about saying who would and wouldn't go to heaven. I don't know. I think only God. But you believe you have to believe in Christ. I believe they're wrong, aren't they? Well, I don't know if I believe they're wrong. I believe here's what the Bible teaches, and from the Christian faith, this is what I believe. But I just think that only God can judge a person's heart. I've spent a lot of time in India with my father, and you know, I don't know all about their religion, but I know they love God. And I don't know. I'd have to, you know, I've seen their sincerity, so I don't know. I know for me and what the Bible teaches, I want to have a relationship with Jesus, but. Hasta ahí. ¿Cuál? Imagínense si Larry, ese es, ahorita les digo lo que sigue, pero imagínense a Larry King preguntándole a Pedro, preguntándole a Pablo, ¿qué pasa con los musulmanes, los hindúes o cómo se dice, budistas? Todavía no había musulmanes. A ver, dime la verdad, Pablo.
si crees en Cristo te vas al cielo y si no crees en Cristo te vas al infierno. Y pues, Pablo, híjole, ¿qué le hubiera dicho? Pues, I don't know, no sé, pues hay mucha gente sincera que... Y este predicador, este otro pastor se llama Steve Lawson, ha sido muchos años pastor de iglesias reformadas. Actualmente es como diácono y maestro en el seminario Masters acá en California, donde está John MacArthur. No sé de otras doctrinas pues que él enseña, no sé el punto ahorita, pero esta reflexión que él hace respecto al video y la pregunta que le hace Larry King al pastor Joel Osteen me parece, ¿cómo se dice? Muy buena, pues. Vamos a poner, están los subtítulos en español para que lo vean. Larry King. Because we've had ministers on our program who said, you either believe in Christ or you don't. If you believe in Christ, you're going to heaven. And if you don't, no matter what you've done in your life, you ain't. I wonder what minister would ever say that on the Larry King program. Hablando mejor que un pastor, Larry King. Listen to the response of one of the biggest, grandest Christian so-called leaders in America. Yeah, I don't know. I still think he'd make a great weatherman someday, but... His wife's really a better preacher, but anyway. So here it goes. Can we get some air conditioning in here? To Larry King, yeah, I don't know. There's probably a balance between, I believe you have to know Christ, but I think that if you know Christ, if you're a believer in God, that you're going to have some good works. I think it's a cop-out to say I'm a Christian, but I don't ever do anything. Well, that doesn't even answer the question. King, what if you're Jewish, as he is? What if you're a Muslim and you don't accept Christ at all? Question mark. The answer, you know, I'm very careful about saying who would and who wouldn't go to heaven. I don't know. King, if you believe you have to believe in Christ, they're wrong, aren't they? Referring to the Jews, referring to the Muslims. The answer. I'm just reading this, okay? Well, I don't know. I don't know if I believe they're wrong. I spent a lot of time in India with my father. I don't know about all their religion, but I know they love God. No, they don't. They hate God. I don't know. I've seen their sincerity so on worldwide television, so I don't know. Give us some men who know the truth. Dice el texto de Judas, algunos que dudan convencerlos. Todos tenemos un foro, ¿verdad? Un foro o un momento en que alguien que esté a lo mejor buscando a Dios nos hace preguntas, porque Dios, el Espíritu Santo, pone una inquietud en los corazones y una necesidad. Y ese no fue el momento
y no tuvo la persona para hablarle el evangelio. Estamos estudiando en el libro de Hechos cómo Pedro en 5 diferentes ocasiones se levanta y les dice, ustedes mataron al Cristo, este Jesús, Dios lo ha levantado como Señor y Cristo y resucitado, en Él tenemos perdón de pecados, ¿verdad? En 5 veces diferentes ocasiones a los mismos judíos, al sumo sacerdote, al concilio, a Esteban lo mataron por eso, porque les predicó el evangelio. Y nosotros tenemos siempre foros, tenemos un momento, ¿sí?, en que Dios pone frente a nosotros o cerca de nosotros a alguien con ese corazón necesitado y nos puede hacer una pregunta muy sencilla, pues, ¿cómo puedo mejorar mi vida? ¿Cómo puedo cambiar mi vida? Hay un Dios, ¿cómo puedo llegar al cielo? ¿Verdad? Y tú tienes el evangelio, tienes el poder del evangelio. Alguien decía que a un león no lo defiendes, nadie puede defender a un león, solamente lo liberas, lo sueltas, ¿verdad? Así es el evangelio. El evangelio no tenemos que defenderlo, solamente lo predicamos, solamente lo soltamos, ¿sí? ¿Cuántas ocasiones en tu foro, que puede ser en tu escuela, con tus amigos, tu familia, alguien suelta esa pregunta y nos tiemblan las piernas, ¿no? Porque no queremos ofenderlos, pues no queremos decirles, no queremos soltar al león, pero hagámoslo, les animo a que lo hagamos, porque ese es el luchar ardientemente por la fe que ha sido dada. Así es como contendemos ardientemente, liberando al león, compartiendo el evangelio. En el momento quizá más difícil o que nos tiemblen las piernas o que a lo mejor hay alguna consecuencia. Yo entiendo que hay momentos donde no se puede compartir por el escenario. Por ejemplo, viene a mi mente, no sé, algunos de ustedes son profesores o en medio de grupos escolares. Héctor, ¿mande? Hugo también tiene cerca grupos escolares jóvenes. Edgardo también está al frente de grupos. Mario, Rosa. Yo entiendo que la educación laica y el sistema, no podemos en algún momento como esos compartir el evangelio, pero yo pienso que sí hay momentos donde hay preguntas tan explícitas, ¿verdad?, que se nos hace o en un auditorio o en un micrófono o en medio de una familia y tienes que contestarlas. Tenemos que contestarlas con el evangelio, no con tangentes o tratando de suavizar el asunto. Realmente es muy penoso lo de estos videos, pero pienso que a lo mejor yo haría lo mismo en algún momento. No sé si no sé, pues ya que I don't know, no sé. Si viniera Jacobo Zabludowski, ya no existe, ¿verdad? Bueno, ya no está en los radios. Bueno, sí está en los radios. López Dóriga, que está en las noticias, que dijera, mire, tenemos aquí a una persona, Rafael, soy López Dóriga. ¿Es cierto esto? Si uno cree en Jesucristo se va al cielo y si no, no se va al cielo. O sea, cada quien tenemos nuestro momento, un momento en que tengamos que decirlo, en un escenario, en un foro chico, en un foro grande, no sé, pero Dios nos va a poner ahí y el Espíritu nos va a impulsar para compartir el evangelio a quien tenga que escucharlo. ¿Sí? Seamos un Pedro, un Esteban, un Felipe, un Pablo, compartiendo el evangelio desde las escrituras del Antiguo Testamento. Y bueno, voy rumbo al final. Dice el versículo, algunos que dudan, convencerlos. Ese convencimiento o misericordia que podamos tener es con la verdad, argumentos verdaderos. Y creo que a veces no tenemos argumentos. Si hemos hablado, por ejemplo, de la homosexualidad o del aborto, ¿qué argumentos tuviéramos para decir que eso es equivocado? ¿Sí? Si tuviéramos a una multitud, a un grupo de personas, 10, 15, 20, que estuvieran a favor del aborto y nos preguntaran, oigan, sabemos que usted es cristiano, ¿nos puede decir si el aborto es correcto o incorrecto? Y con las miradas de los 10 o 20 personas ahí, tenemos que tener argumentos verdaderos. Y si en algún momento nos cuesta
no sé si una golpiza o apedreada o la vida. Qué glorioso que sea por causa del evangelio, ¿verdad? O sea, esa es la alegría que les daba a los apóstoles cuando salían azotados con el concilio. Estaban alegres, gozosos por compartir, por sufrir por este evangelio. Y nosotros no sufrimos por el evangelio, posiblemente porque no lo compartimos o porque no tenemos los argumentos. Busquemos los argumentos en diferentes asuntos, el aborto, la homosexualidad, estos temas que son actuales. Y dice, a otros salvad arrebatándolos del fuego. No sé si Judas tiene en mente a Lot sacando a su familia de Sodoma y Gomorra, que va a ser enjuiciada por fuego. Pues dice, salvarlos, casi arrebátalos de la perdición eterna. Dice, y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Veamos que atrás de una persona quizá descuidada, vagabundo, perdido, maltrecho, está un alma que para el Señor es valiosa. Y por esa alma Jesucristo vino a morir. Bueno, aquí vamos a dejar y la próxima semana terminamos con la doxología, la despedida del libro de Judas. Gracias, Jared. Adelante, Jared. Gracias a todos por su atención.